Llegué de viaje un poco más temprano de lo previsto. La puerta de mi casa estaba entreabierta, y por esa rendija vi algo que jamás podré borrar de mi memoria. Mi yerno Gustavo tenía a mi hija Luciana presionada contra el suelo de la sala. Ella no gritaba, no luchaba. Solo susurraba con voz quebrada, casi sin aire. «Perdóname, yo no soy culpable, perdóname». Me quedé paralizada en el umbral. Mis manos temblaban sosteniendo la maleta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Gustavo no me había visto todavía. Estaba concentrado en mantener a Luciana inmóvil, con una rodilla apoyada en su espalda mientras le susurraba algo al oído que no alcancé a escuchar. Pero lo que hice después de ver esa escena cambió todo. Dejé caer la maleta al suelo con un golpe seco. El ruido hizo que Gustavo volteara bruscamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo vi algo que me heló la sangre. No era sorpresa, no era vergüenza. Era molestia. Molestia porque lo había interrumpido. «Lidia», dijo con voz controlada, poniéndose de pie lentamente. «No sabía que ibas a regresar hoy». Luciana seguía en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba. Me acerqué a ella, pero Gustavo se interpuso. «Está bien», dijo él, levantando las manos como si yo fuera la amenaza. Solo estábamos teniendo una conversación. Ya sabes cómo se pone Luciana cuando está alterada. Esas palabras. Esas malditas palabras que había escuchado tantas veces en los últimos meses. Ya sabes cómo se pone Luciana. Como si mi hija fuera el problema. Como si ella fuera la culpable de lo que acababa de presenciar. «Apártate», le dije con una firmeza que no sabía que todavía tenía dentro de mí. «Apártate de mi hija ahora mismo». Gustavo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero la vi. Y en ese momento supe que esto no era la primera vez. Supe que había estado ciega durante mucho más tiempo del que quería admitir. Me llamo Lidia Saucedo y tengo 69 años. He trabajado toda mi vida limpiando casas, cuidando niños ajenos, planchando ropa de otras familias para que la mía nunca pasara hambre. Mis manos están marcadas por el cloro y el jabón, mis rodillas crujen cada mañana cuando me levanto, pero nunca me he quejado. Crié a Luciana sola después de que su padre nos abandonara cuando ella apenas tenía 3 años. Le di todo lo que pude, educación, valores, amor incondicional. Ella era mi orgullo. Inteligente, trabajadora, de buen corazón. Cuando conoció a Gustavo hace 5 años, me pareció un hombre correcto. Tenía un trabajo estable como supervisor en una fábrica de textiles, venía de una familia decente, y sobre todo, parecía adorar a Luciana. Se casaron hace 3 años en una ceremonia sencilla pero hermosa. Yo lloré de felicidad ese día. Pensé que mi hija finalmente tendría la estabilidad que yo nunca pude darle. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron buenos, o al menos eso parecía. Luciana venía a visitarme cada semana. Me contaba sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, sobre los planes que tenían de remodelar la casa, sobre lo feliz que era. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero fue cada 2 semanas, luego una vez al mes, y finalmente, casi nunca. Cuando la llamaba por teléfono, Gustavo siempre contestaba primero. «Lidia, qué bueno que llamas. Luciana está descansando. Ha tenido días muy pesados en el trabajo». «Oh, está en la ducha, te llama después». Pero ese después nunca llegaba. Hace 6 meses noté que Luciana había cambiado. Cuando finalmente logré verla, estaba más delgada, con ojeras profundas y una mirada vacía que no reconocí. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba cansada. Gustavo intervino inmediatamente. «Tu mamá se preocupa mucho, mi amor. Ya le dije que estás bien, solo necesitas descansar más». Intenté insistir, pero Luciana cambió el tema. Hablamos de cosas superficiales, trivialidades que no significaban nada. Cuando me despedí ese día, ella me abrazó más fuerte de lo normal. Sentí que quería decirme algo, pero Gustavo estaba ahí, observando cada movimiento, escuchando cada palabra. Esa fue la última vez que la vi antes de este viaje. Hace 3 días, mi hermana Hilda me llamó pidiéndome que la visitara. Tenía problemas de salud y necesitaba ayuda con unos trámites médicos. Le dije a Luciana que iba a estar fuera unos días,
pero cuando llamé para avisarle, nuevamente fue Gustavo quien contestó. Perfecto. Lidia. Luciana te manda saludos. Que tengas buen viaje. No pude hablar con ella. Ni siquiera escuché su voz. Estuve en casa de Hilda ayudándola con doctores y medicamentos, pero no podía dejar de pensar en Luciana. Algo no estaba bien. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Por eso decidí regresar antes. Por eso compré ese boleto de autobús sin avisarle a nadie. Y por eso ahora estaba parada en mi propia sala, viendo a mi hija en el suelo y a mi yerno con esa expresión de fastidio porque había arruinado sus planes. Luciana, levántate, le dije, ignorando completamente a Gustavo. Mi hija levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Tenía una marca roja en el brazo, justo donde Gustavo la había sostenido. Mamá, susurró. Su voz sonaba rota, destruida. No es lo que parece. Claro que no es lo que parece, intervino Gustavo rápidamente. Lidia, Luciana tuvo un episodio. Ha estado muy estresada últimamente, ya sabes, problemas en el trabajo. Yo solo intentaba calmarla. Calmarla. Esa palabra me dio náuseas. ¿Calmándola contra el suelo?, pregunté, sintiendo como la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Gustavo suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. No entiendes la situación. Luciana no ha estado bien. He tenido que cuidarla porque a veces se pone agresiva consigo misma. Miré a mi hija. Ella evitaba mi mirada, con la cabeza gacha, temblando. Luciana, dije suavemente. Mírame. Ella negó con la cabeza. Está avergonzada, explicó Gustavo. Por eso no quería que supieras nada de esto, Lidia. No queríamos preocuparte. Ese no queríamos me sonó falso. Luciana no había dicho una sola palabra desde que entré. Voy a llevarme a Luciana conmigo, dije con firmeza. No puedes hacer eso, respondió Gustavo, y por primera vez su voz perdió ese tono controlado. Ella es mi esposa. Está bajo mi cuidado. Bajo su cuidado. Como si fuera una prisionera. Luciana es mi hija, repliqué. Y no voy a dejarla aquí ni un minuto más. Me acerqué a ella y le tendí la mano. Luciana me miró con ojos llenos de lágrimas y miedo. Miedo real. Y entonces supe con absoluta certeza que lo que acababa de presenciar no era un incidente aislado. Esto había estado pasando durante mucho tiempo. Luciana tomó mi mano con dedos temblorosos y se levantó del suelo con dificultad. Tenía las rodillas raspadas y la blusa arrugada. Cuando finalmente estuvo de pie, la abracé con fuerza. Su cuerpo estaba rígido, como si hubiera olvidado cómo recibir un abrazo. No puedes llevártela así como así, dijo Gustavo, bloqueando la puerta de entrada. Lidia, sé razonable. Luciana necesita ayuda profesional, no que la consientan como si fuera una niña. Esas palabras me dolieron porque sabía que las había usado antes. Probablemente muchas veces. Había logrado convencer a todos, quizás incluso a Luciana, de que ella era el problema. Apártate de la puerta, le ordené. ¿O qué?, desafió él. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a decirles que un esposo estaba cuidando a su esposa enferma? Adelante. Lidia, llama. Veremos quién les cree. Tenía razón en algo. Él había construido una narrativa perfecta. Yo era solo una suegra entrometida. Él era el esposo abnegado lidiando con una esposa inestable. Si llamaba a las autoridades en ese momento, sin pruebas, sin nada más que lo que mis ojos habían visto, probablemente no pasaría nada. Pero no iba a dejar a mi hija ahí. Luciana, dije mirándola directamente. Dime tú, ¿quieres quedarte aquí o quieres venir conmigo? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Gustavo y yo. Podía ver la batalla interna que estaba librando. El miedo había echado raíces tan profundas que ni siquiera podía articular lo que realmente quería. No puede decidir por sí misma en este estado, intervino Gustavo. Mírala. Lidia. Está confundida. Yo sé lo que es mejor para ella. Sentí como la furia me recorría las venas. Este hombre había reducido a mi hija brillante e independiente a una sombra asustada de sí misma. Y lo peor es que lo había hecho tan gradualmente, tan meticulosamente,
que nadie se había dado cuenta. Luciana no está confundida, dije firmemente. Está aterrorizada. Y tú eres la razón. Gustavo rió. Fue una risa corta, despectiva. Siempre fuiste dramática, Lidia. Luciana me lo contó. Cómo exagerabas todo cuando ella era niña. Cómo la hacías sentir culpable por cosas insignificantes. Eso era mentira. Jamás había tratado a Luciana así. Pero me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba plantando dudas, manipulando la situación incluso en ese momento. No voy a discutir contigo, le dije. Hazte a un lado. Luciana, llamó él con voz suave, ignorándome completamente. Amor, dile a tu mamá que estás bien. Dile que solo tuvimos una pequeña discusión y que ya pasó. Dile que quieres que se vaya para que podamos arreglar esto en privado. Hubo un silencio largo y tenso. Podía sentir el corazón de Luciana latiendo contra mi pecho mientras la sostenía. Comenzó ella con voz apenas audible. Yo quiero ir con mi mamá. Fueron solo 8 palabras, pero el efecto fue inmediato. La expresión de Gustavo cambió por completo. La máscara de esposo preocupado se resquebrajó y por un momento vi algo oscuro y furioso en sus ojos. Estás cometiendo un error, dijo con voz helada. Los dos están cometiendo un error. No era una advertencia. Era una amenaza. Tomé mi maleta con una mano y a Luciana con la otra. Caminé hacia la puerta decidida, y para mi sorpresa, Gustavo se hizo a un lado. Pero mientras pasábamos junto a él, susurró algo que hizo que Luciana se estremeciera. Vas a volver. Siempre vuelves. Salimos de esa casa como si estuviéramos escapando de un incendio. No corrimos, pero cada paso era urgente, desesperado. Luciana temblaba tanto que tuve que sostenerla con fuerza para que no se desplomara. Caminamos las 4 cuadras hasta mi pequeño departamento en completo silencio. Cuando finalmente cerramos la puerta detrás de nosotras, Luciana se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar. No era un llanto suave y controlado. Era un llanto profundo, desgarrador, de años de dolor contenido. Me senté junto a ella y la abracé mientras su cuerpo se sacudía con cada sollozo. No le hice preguntas. No le pedí explicaciones. Solo la sostuve como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Le acaricié el cabello y le susurré que estaba a salvo, que yo estaba ahí, que nadie iba a hacerle daño mientras yo respirara. Pasaron casi 2 horas antes de que pudiera hablar. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras me destrozaron el alma. Mamá, perdóname, dijo con voz ronca. Perdóname por no haberte dicho nada. Por alejarme. Por hacerte creer que todo estaba bien. No tienes nada que perdonar, le respondí, secando sus lágrimas con mis manos. Nada de esto es tu culpa. Sí lo es, insistió ella. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber visto las señales. Pero él fue tan gradual, tan sutil. Al principio solo eran comentarios pequeños. Que mi ropa era muy provocativa. Que pasaba demasiado tiempo hablando con compañeros de trabajo. Que te visitaba demasiado seguido y descuidaba nuestro hogar. Me mordí el labio para no interrumpirla. Necesitaba dejar que todo saliera. Después empezó a revisar mi teléfono, continuó. Decía que era porque me amaba tanto que no soportaba la idea de perderme. Que solo quería asegurarse de que nadie se aprovechara de mí. Y yo pensé que era romántico. Qué estúpida fui. No eres estúpida, le dije firmemente. Él te manipuló. Eso no te hace estúpida, te hace víctima. Luciana negó con la cabeza. Hace 6 meses perdí mi trabajo. Gustavo dijo que era porque yo estaba demasiado distraída, que no me concentraba. Pero la verdad es que él llamaba a mi oficina constantemente. Aparecía sin avisar. Mi jefe me dijo que mi situación personal estaba afectando mi desempeño y que era mejor que renunciara. Sentí como la rabia volvía a crecer dentro de mí. Gustavo había saboteado deliberadamente el trabajo de Luciana. Después de eso, quedé completamente dependiente de él, explicó ella. No tenía ingresos propios. Él controlaba cada centavo. Me daba $20 a la semana para gastos personales y tenía que mostrarle cada recibo. Si gastaba algo sin su permiso, se enojaba. No me gritaba, mamá. Eso es lo peor.
Nunca me gritó. Solo se ponía muy tranquilo y decía cosas como: Luciana, sabes que hago esto por tu bien. Eres muy impulsiva con el dinero. Necesitas que alguien te guíe. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Mi hija había estado viviendo en una prisión y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué no me llamaste?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque él siempre estaba ahí, respondió. Dejó su trabajo hace 3 meses. Dijo que había renunciado para cuidarme mejor, porque yo estaba deprimida por haber perdido mi empleo. Pero la verdad es que no quería dejarme sola ni un minuto. Monitoreaba mis llamadas, mis mensajes, hasta mis correos electrónicos. Cuando tú llamabas, él contestaba primero. Me hacía señas de lo que debía decir. Y si no lo hacía exactamente como él quería, después había consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Luciana se levantó la manga de la blusa. Tenía moretones en diferentes etapas de curación. Algunos amarillentos y viejos, otros más recientes y oscuros. Tuve que contener las ganas de vomitar al ver los moretones en los brazos de mi hija. Eran marcas de dedos, huellas claras de alguien que la había sujetado con fuerza brutal. No eran 1 o 2. Eran docenas, un mapa de violencia que me mostró exactamente cuánto tiempo había estado sufriendo en silencio. Dios mío, Luciana, susurré, tomando su brazo con cuidado como si fuera de cristal. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Ella apartó la mirada, avergonzada. Hace como 1 año empezó con los agarrones fuertes. Al principio decía que era sin querer, que no sabía su propia fuerza. Me pedía perdón, lloraba, me juraba que nunca más pasaría. Y yo le creía porque quería creerle. Reconocí ese patrón. Lo había visto antes en otras mujeres que limpiaban casas conmigo. El ciclo interminable de violencia, arrepentimiento, promesas vacías y más violencia. Después dejó de pedir perdón, continuó ella. Empezó a decir que era mi culpa, que lo provocaba, que si yo no fuera tan terca, tan desobediente, él no tendría que corregirme. Sí, mamá, usaba esa palabra, corregirme. Como si yo fuera un animal que necesitaba ser entrenado. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. ¿Por qué hoy? ¿Qué pasó hoy para que te tuviera así en el suelo? Luciana respiró profundo. Esta mañana encontré unos documentos escondidos en su escritorio. Estaba buscando aspirinas porque me dolía la cabeza, y al abrir el cajón vi una carpeta con mi nombre. Adentro había papeles del banco, estados de cuenta que nunca había visto. Mamá, Gustavo ha estado transfiriendo dinero de mi cuenta de ahorros a la suya durante meses. Casi $30,000. Me quedé helada. $30,000 era todo lo que Luciana había ahorrado durante años trabajando. Era el dinero que había guardado desde antes de casarse, su fondo de emergencia, su seguridad. Cuando lo confronté, primero lo negó, explicó Luciana. Dijo que yo estaba confundida, que probablemente había visto mal los documentos. Pero yo los tenía en la mano. Mamá. Las transferencias estaban ahí, con su firma digital. Entonces cambió de estrategia. Dijo que lo había hecho por nuestro bien, que estaba invirtiendo ese dinero en un negocio que nos haría ricos. Pero cuando le pedí detalles, se puso furioso. Y te atacó, completé la frase. Me quitó los documentos de las manos y me empujó contra la pared, dijo ella, tocándose inconscientemente la parte posterior de la cabeza. Me dijo que era una malagradecida, que después de todo lo que él había sacrificado por mí, yo tenía el descaro de acusarlo de robar. Que ese dinero era de los dos porque estábamos casados. Que yo no tenía derecho a cuestionarlo. Y luego te tiró al suelo, agregué, sintiendo como la furia me quemaba por dentro. Me resistí, admitió Luciana. Por primera vez en meses, le grité. Le dije que ese dinero era mío, que no tenía derecho a tomarlo sin mi permiso. Y entonces me agarró del brazo, me tiró al piso y puso su rodilla en mi espalda. Me dijo que si volvía a alzarle la voz, me iba a enseñar lo que era el respeto de verdad. Me levanté del sofá, caminando de un lado a otro de la sala. Necesitaba mover el cuerpo porque la rabia que sentía era tan intensa que temía explotar. Vamos a recuperar ese dinero, dije con determinación. Y vamos a asegurarnos de que ese malnacido pague por todo lo que te hizo. Luciana me miró con ojos llenos de miedo.
Mamá, no es tan simple. Él es muy inteligente. Siempre ha sido muy cuidadoso. Nunca me ha golpeado en la cara, nunca deja marcas visibles cuando salimos. Tiene toda una red de mentiras construida. Le dijo a tu hijo Lorenzo que yo estaba teniendo problemas mentales, que a veces me autolesionaba. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Le dijo que a Lorenzo. Lorenzo era mi hijo mayor, el medio hermano de Luciana por parte de su padre. Teníamos una relación cordial pero distante. Él había hecho su vida aparte, tenía su propia familia y rara vez nos visitaba. Hace 2 meses Gustavo lo llamó, explicó Luciana. Le dijo que estaba preocupado por mí, que me había encontrado lastimándome con unas tijeras, que necesitaba vigilancia constante. Lorenzo le creyó porque Gustavo sonaba tan convincente, tan preocupado. Incluso le agradeció por cuidarme tan bien. Eso es mentira, dije indignada. Lorenzo debió haberte llamado directamente, debió haber verificado. Lo hizo, respondió Luciana con voz apagada. Me llamó una tarde. Pero Gustavo estaba a mi lado, escuchando cada palabra. Me hizo señas de lo que debía decir. Tuve que confirmarle a Lorenzo que sí, que había tenido un episodio difícil, que Gustavo estaba cuidándome muy bien. Mamá, vi cómo mi propio hermano dejaba de confiar en mí. Vi cómo Gustavo construía esta imagen de esposo abnegado mientras yo pasaba a ser la loca de la familia. Me senté nuevamente junto a ella, tomando sus manos entre las mías. Nadie va a pensar que estás loca. Vamos a decir la verdad. ¿Y quién va a creernos?, preguntó Luciana con desesperanza. Gustavo tiene respuesta para todo. Si mostramos los moretones, dirá que me los hice yo misma. Si hablamos del dinero, dirá que tenía mi permiso para transferirlo. Si mencionamos lo de hoy, dirá que tuvo que contenerme porque estaba teniendo un ataque de histeria. Él ya sembró las semillas de la duda en todos los que conocemos. Tenía razón. Gustavo había sido meticuloso en su maldad. Había construido una narrativa tan sólida que cualquier acusación nuestra sonaría como el delirio de una suegra sobreprotectora y una esposa mentalmente inestable. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él, dije con firmeza. Tenemos que conseguir pruebas que no pueda refutar. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Luciana. No lo sé todavía, admití. Pero vamos a encontrarlas. Mientras tanto, tú te quedas aquí conmigo. No vuelves a esa casa. No contestas sus llamadas. No le das ninguna oportunidad de manipularte de nuevo. Luciana asintió, pero vi la duda en sus ojos. Va a venir a buscarme, mamá. No va a dejar que esto quede así. Que venga, dije con una valentía que no estaba completamente segura de sentir. Esta es mi casa y aquí no entra sin mi permiso. Esa noche preparé la habitación de invitados para Luciana. Era un cuarto pequeño con una cama angosta y muebles viejos, pero era seguro. Mientras ella se duchaba, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número que reconocí inmediatamente. Gustavo. No le devolví las llamadas. En lugar de eso, bloqueé su número del teléfono de Luciana que ella había dejado sobre la mesa. También cambié las contraseñas de su correo electrónico y sus redes sociales. Si Gustavo había estado monitoreando todo, ya no podría hacerlo más. Cuando Luciana salió del baño, vestida con ropa mía que le quedaba grande, parecía una niña pequeña y vulnerable. Se veía tan perdida que me partió el corazón. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Por creerme. Por no dejarme ahí. Siempre voy a estar de tu lado, le aseguré. Siempre. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir bien. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá con las luces apagadas, mirando la puerta. Una parte de mí esperaba que Gustavo apareciera, golpeando y exigiendo que le devolviera a su esposa. Tenía un viejo bate de béisbol que había pertenecido a Lorenzo escondido detrás del sofá, solo por si acaso. Pero no vino esa noche. La mañana siguiente llegó con un silencio inquietante. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café fuerte. Luciana seguía durmiendo en la habitación de invitados. Me asomé por la rendija de la puerta y la vi acurrucada bajo las cobijas, con el rostro finalmente tranquilo después de tantas lágrimas. Decidí dejarla descansar todo lo que necesitara. Mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró inmediatamente.
Miré por la mirilla y vi a un hombre que no reconocí, vestido con traje formal y sosteniendo un portafolio. No era Gustavo, pero eso no me tranquilizó. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. Buenos días, señora. Busco a la señora Luciana Saucedo de Medina. Tengo documentos importantes para ella. Mi hija no puede atenderlo en este momento, respondí con cautela. Entiendo, señora. Pero estos documentos requieren su firma urgente. Son asuntos legales relacionados con su esposo, el señor Gustavo Medina. Sentí un nudo en el estómago. Gustavo ya estaba moviendo piezas. No había perdido tiempo. Deslícelos por debajo de la puerta, ordené. El hombre vaciló. Señora, realmente necesito que la señora Luciana firme estos documentos en mi presencia. Soy notario público. Entonces tendrá que volver en otro momento, dije firmemente. Y con previo aviso. Señora, el señor Medina me informó que su esposa podría estar bajo influencia indebida. Me pidió específicamente que verificara su estado mental antes de entregarle estos documentos. Ahí estaba. Gustavo ya estaba sembrando la narrativa de que Luciana no estaba en sus cabales, de que yo la estaba manipulando. Mi hija está perfectamente bien, dije con voz controlada aunque la furia me quemaba por dentro. Y no va a firmar nada sin antes consultar con su propio abogado. Ahora retírese de mi propiedad o llamaré a la policía. El hombre suspiró, deslizó un sobre por debajo de la puerta y se marchó. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esperé varios minutos antes de recoger el sobre, solo para asegurarme de que realmente se había ido. Cuando abrí el sobre, sentí que la sangre se me helaba. Eran documentos de internación voluntaria en una clínica psiquiátrica privada. Gustavo estaba intentando que Luciana firmara su propia reclusión, argumentando depresión severa y tendencias autodestructivas. Si ella hubiera firmado esos papeles, él habría tenido el control total. Podría haberla encerrado, medicado, aislado completamente del mundo exterior. ¿Qué es eso?, preguntó Luciana desde el pasillo. Se veía pálida y asustada. Le mostré los documentos. Ella los leyó con manos temblorosas y luego se dejó caer en el sofá. Lo está haciendo, susurró. Está ejecutando su plan. ¿Qué plan?, pregunté, sentándome junto a ella. Hace 3 semanas, comenzó a explicar. Escuché una conversación telefónica que él tuvo con alguien. Pensó que yo estaba dormida porque me había dado una pastilla para la ansiedad. Pero no la tomé, la escondí debajo de la lengua. Lo escuché decir que pronto tendría acceso completo a todos mis bienes, que solo era cuestión de tiempo. Que una vez que estuviera internada, podría obtener poder legal sobre todo. Ese malnacido, murmuré. Ha estado planeando esto durante meses. Por eso robó mi dinero primero, continuó Luciana. Quería asegurarse de tener fondos disponibles mientras ejecutaba el resto del plan. Mamá, si yo hubiera firmado esos papeles hoy, en una semana estaría encerrada en alguna clínica, drogada, sin manera de comunicarme con nadie. Y él tendría control total sobre mi vida. Me levanté y comencé a caminar por la sala. Tenía que pensar con claridad. Gustavo era más peligroso de lo que había imaginado. No era solo un abusador común. Era un manipulador calculador que había orquestado cada paso con precisión. Necesitamos ayuda legal, dije finalmente. Alguien que sepa cómo lidiar con este tipo de situaciones. ¿Con qué dinero?, preguntó Luciana. Mi cuenta está vacía y tú apenas ganas para cubrir tus gastos. Tenía razón. Yo vivía de mis trabajos de limpieza y de una pequeña pensión. No tenía ahorros significativos. Pero recordé algo. Tu tía Ángela, dije de repente. Ella tiene un amigo abogado. Elías. Creo que se llama. Ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Voy a llamarla. Ángela era mi prima hermana, una mujer de 65 años que trabajaba como trabajadora social en el hospital municipal. Siempre había sido una persona de buen corazón y bien conectada en la comunidad. La llamé inmediatamente y le expliqué la situación. Ángela escuchó en silencio y cuando terminé de hablar, su respuesta fue directa. Lleva a Luciana al hospital ahora mismo, ordenó. Necesitamos documentar esos moretones. Después las veo en mi oficina a las 3 de la tarde. Voy a llamar a Elías. Hice exactamente lo que me dijo.
Llevé a Luciana al hospital, donde nos recibió Ángela personalmente. Nos guió hasta una sala privada donde un médico forense documentó cada moretón, cada marca, cada evidencia de violencia en el cuerpo de mi hija. Tomaron fotografías, hicieron reportes detallados, registraron todo. Estas evidencias son cruciales, explicó el médico mientras trabajaba. Muestran un patrón de abuso prolongado, no un incidente aislado. Los moretones en diferentes etapas de curación demuestran que la violencia ha sido sistemática. Luciana lloraba en silencio mientras el médico la examinaba. Yo sostuve su mano todo el tiempo, apretándola cada vez que ella necesitaba sentir que no estaba sola. A las 3 en punto estábamos en la oficina de Ángela. Elías Contreras resultó ser un hombre de unos 50 años, de estatura media, con cabello gris y una mirada seria pero amable. Escuchó nuestra historia completa sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Este es un caso clásico de violencia doméstica con componente de abuso financiero, dijo cuando terminamos. El señor Medina ha sido muy cuidadoso, pero ha cometido errores. El intento de hacer que Luciana firme los documentos de internación voluntaria hoy fue uno de ellos. Demuestra premeditación y intención de privarla de su libertad. ¿Podemos recuperar el dinero que robó?, pregunté. Sí, respondió Elías. Pero va a tomar tiempo. Necesitamos solicitar los registros bancarios completos, demostrar que las transferencias se hicieron sin el consentimiento real de Luciana y presentar todo ante un juez. Mientras tanto, vamos a solicitar una orden de restricción inmediata contra Gustavo. Él va a contraatacar, advirtió Luciana. Va a decir que estoy mintiendo, que estoy loca. Que lo intente, dijo Elías con una sonrisa fría. Tenemos evidencia médica documentada. Tenemos los documentos de internación que intentó hacerte firmar. Tenemos los registros de transferencias bancarias. Y vamos a conseguir más. Luciana, necesito que me cuentes todo. Cada detalle, cada conversación, cada amenaza que él haya hecho. Todo lo que recuerdes. Durante las siguientes 2 horas, Luciana habló. Le contó a Elías cosas que ni siquiera me había contado a mí. Le habló de las veces que Gustavo la había encerrado en el dormitorio por horas como castigo. De cómo revisaba la basura para asegurarse de que no estuviera tirando comida, porque eso significaría que estaba comiendo sin su permiso. De cómo la obligaba a pedirle permiso para todo, incluso para ducharse o cambiarse de ropa. Cada palabra que salía de su boca me rompía un poco más. Cuando salimos de la oficina de Elías, ya había anochecido. El abogado nos había dado instrucciones claras. No contactar a Gustavo bajo ninguna circunstancia, documentar cualquier intento de comunicación que él hiciera y mantener a Luciana en un lugar seguro hasta que procesaran la orden de restricción. Esto va a tomar entre 3 a 5 días, había explicado Elías. Necesito reunir toda la documentación, presentarla ante el juez correcto y asegurarme de que sea imposible de refutar. Gustavo va a contratar a sus propios abogados, va a intentar desacreditar todo. Pero si hacemos esto bien, no tendrá escapatoria. Mientras caminábamos hacia la parada del autobús, Luciana se detuvo abruptamente. Mamá, dijo con voz temblorosa. Necesito volver a la casa. Absolutamente no, respondí de inmediato. No me entiendes, insistió ella. Dejé cosas ahí. Documentos importantes. Mi certificado de nacimiento, mi título universitario, fotografías de cuando era niña. Y lo más importante, tengo una libreta escondida. ¿Qué libreta?, pregunté. Hace 4 meses empecé a escribir todo, explicó Luciana. Cada vez que Gustavo me lastimaba, cada amenaza que hacía, cada centavo que me quitaba. Lo anoté todo con fechas exactas. La escondí dentro de un libro viejo de cocina que nunca usamos, en la parte de arriba de la alacena. Si conseguimos esa libreta, Elías tendrá evidencia directa escrita por mí en el momento de los hechos, no meses después. Eso cambió todo. Una libreta contemporánea con registros detallados sería evidencia invaluable. Está bien, dije después de pensarlo. Pero no vas tú sola. Vamos juntas. Y solo entramos si estamos completamente seguras de que Gustavo no está ahí. Tomamos el autobús de regreso hacia la casa. Durante todo el trayecto, Luciana estuvo nerviosa, mordiéndose las uñas y mirando constantemente por la ventana. Yo también estaba asustada, pero no podía demostrárselo. Tenía que ser fuerte por las dos.
Nos bajamos 2 cuadras antes de la casa y caminamos lentamente, observando todo a nuestro alrededor. La calle estaba tranquila, apenas iluminada por los postes de luz. Cuando llegamos frente a la casa, vimos que estaba completamente a oscuras. El auto de Gustavo no estaba en la entrada. «No está», susurró Luciana. «Probablemente salió a buscarme». «Tenemos que ser rápidas», dije. Entramos, tomas lo que necesitas, y salimos. 10 minutos máximo. Luciana buscó sus llaves en su bolso, pero entonces recordó que las había dejado dentro cuando salió conmigo el día anterior. Probamos con la puerta y descubrimos que estaba abierta. Eso me puso nerviosa. «¿Por qué dejaría la puerta sin seguro?», pregunté en voz baja. «No lo sé», respondió Luciana. «Pero es nuestra oportunidad. Vamos». Entramos con cuidado. La casa estaba en completo silencio y oscuridad. Luciana conocía cada rincón, así que caminaba con seguridad incluso sin luz. Yo la seguía de cerca, con todos mis sentidos en alerta máxima. Llegamos a la cocina. Luciana subió a una silla y alcanzó el libro de cocina en la parte superior de la alacena. Lo abrió y sacó una libreta de pasta negra. Incluso en la oscuridad pude ver el alivio en su rostro. «La tengo», susurró. «Perfecto. Ahora vámonos», surgí. Pero entonces escuchamos un ruido en el piso de arriba. Pasos. Alguien estaba en la casa. Luciana se quedó paralizada. Yo la agarré del brazo y la jalé hacia la puerta trasera de la cocina. Nos movimos lo más silenciosamente posible, pero los pasos de arriba se hicieron más rápidos. Quien fuera que estuviera ahí, se había dado cuenta de nuestra presencia. «¿Luciana?», llamó la voz de Gustavo desde arriba. «Sé que estás ahí». Escuché la puerta. No respondimos. Seguimos moviéndonos hacia la salida trasera. Pero cuando llegamos a la puerta, descubrimos que estaba cerrada con llave desde afuera. Estábamos atrapadas. «Luciana, solo quiero hablar», continuó Gustavo. Podía escuchar sus pasos bajando las escaleras. «No tienes que tener miedo. Soy tu esposo. Te amo». Me coloqué delante de Luciana, protegiéndola con mi cuerpo. Busqué algo que pudiera usar como arma. Agarré un sartén pesado de hierro que estaba sobre la estufa. Gustavo apareció en el umbral de la cocina. Encendió la luz y nos vio ahí, acorraladas. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control. «Lidia», dijo con tono casi cordial. «Debí imaginar que vendrías con ella. Siempre metiéndote donde no te llaman». «Aléjate de nosotras», dije, levantando el sartén. Él rió. «¿Vas a golpearme con eso? Adelante. Pero piensa en las consecuencias. Yo llamo a la policía, les digo que entraron ilegalmente a mi casa y me atacaron. ¿A quién creen que le van a creer? ¿Al dueño de la casa o a 2 mujeres histéricas?» Tenía razón. Técnicamente estábamos invadiendo su propiedad, aunque Luciana todavía fuera legalmente su esposa. «Solo queremos irnos», dije. «Déjanos salir y no habrá problemas». «No puedo hacer eso», respondió Gustavo, cruzándose de brazos. «Luciana se fue ayer sin mi permiso. Dejó su hogar, sus responsabilidades. Como su esposo, tengo el deber de asegurarme de que esté bien». «No necesito tu permiso para nada», habló finalmente Luciana, su voz temblando pero firme. «Quiero el divorcio». La expresión de Gustavo cambió instantáneamente. La máscara de esposo preocupado desapareció y lo que quedó fue furia pura. «No va a haber ningún divorcio», dijo con voz helada. «Eres mi esposa. Me perteneces. Y vas a volver a esta casa ahora mismo». «No», dijo Luciana, su voz ganando fuerza. «Nunca voy a volver». Gustavo dio un paso hacia nosotras. Yo levanté el sartén más alto. «No des un paso más», advertí. «¿O qué?», desafió él. «Ya te dije, Lidia. Ustedes son las que están invadiendo mi propiedad. Yo solo me estoy defendiendo». En ese momento vi algo que me heló la sangre. Gustavo tenía su teléfono en la mano y estaba grabando. Había estado grabando toda la conversación. Estaba creando evidencia de que nosotras éramos las agresoras. «Es muy inteligente», dije en voz alta, para que quedara en la grabación. «Nos tendió una trampa».
Dejó la puerta abierta a propósito para que entráramos. Y ahora está grabando para hacernos ver como las malas. Gustavo sonrió. Nadie te va a creer, Lidia. Todos saben que estás obsesionada con proteger a Luciana, que siempre ha sido una suegra controladora. Y Luciana, bueno, todos saben que no estás bien de la cabeza. Tenemos evidencia médica de lo que me hiciste, dijo Luciana. Fotografías de todos los moretones. Moretones que pudiste haberte hecho tú misma, contraatacó Gustavo. Ya le dije a Lorenzo y a varios amigos que tienes tendencias autodestructivas. Hay testigos que pueden confirmar mi versión. Robaste $30,000 de mi cuenta, continuó Luciana. Dinero que transferí a nuestra cuenta conjunta, corrigió él. Perfectamente legal entre esposos. Estaba invirtiendo nuestros ahorros para nuestro futuro. Tenía respuesta para todo. Había sido tan meticuloso en construir sus mentiras que cada acusación tenía una explicación preparada. Ya no puedes controlarte, Luciana, dijo Gustavo con falsa preocupación, asegurándose de que todo quedara en video. Necesitas ayuda profesional. Por eso conseguí esos documentos de la clínica. Es por tu propio bien. Vete al infierno, escupió Luciana. Gustavo negó con la cabeza tristemente, como si estuviera lidiando con una niña problemática. ¿Ves?, dijo Gustavo dirigiéndose a la cámara de su teléfono como si estuviera documentando un episodio médico. Así se pone. Agresiva. Irracional. Por eso necesita estar bajo supervisión constante. Sentí como la rabia me hervía por dentro, pero sabía que cualquier cosa que hiciéramos ahora sería usada en nuestra contra. Teníamos que salir de ahí antes de que la situación empeorara. Luciana, dije en voz baja sin apartar la vista de Gustavo. La ventana de la cocina. Ella entendió inmediatamente. Mientras yo mantenía el sartén levantado entre nosotras y Gustavo, Luciana retrocedió lentamente hacia la ventana que daba al patio trasero. Era una ventana de guillotina, vieja pero funcional. No se van a ir por ahí, dijo Gustavo, dando otro paso hacia nosotras. Luciana, basta de tonterías. Esto ya fue demasiado lejos. Tu madre te está llenando la cabeza de ideas absurdas. Pero yo sé que en el fondo todavía me amas. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondió Luciana mientras forcejeaba con el seguro de la ventana. Lo único que quiero es nunca volver a verte. La ventana finalmente cedió. Luciana la abrió y comenzó a trepar. No era fácil para ella, pero la adrenalina la impulsaba. Detente ahora mismo, ordenó Gustavo, su voz perdiendo ese tono controlado. Si sales por esa ventana, te juro que te vas a arrepentir. Ya me arrepentí, dijo Luciana desde el otro lado. Me arrepentí el día que me casé contigo. Esas palabras fueron como una bofetada para Gustavo. Vi cómo su rostro se transformaba completamente. La máscara cayó por completo y lo que quedó fue un hombre furioso y peligroso. Se lanzó hacia la ventana, pero yo me interpuse, blandiendo el sartén. Él se detuvo justo a tiempo, pero sus ojos me miraban con un odio que nunca había visto antes. Quítate de mi camino, vieja, siseó. Haz que me quite, respondí, sosteniéndome firme aunque mis piernas temblaban. Por un momento pensé que iba a atacarme. Se podía ver en sus ojos que estaba calculando si podría pasar sobre mí sin salir lastimado. Pero entonces escuchamos sirenas a lo lejos. El rostro de Gustavo cambió. ¿Llamaste a la policía? Yo no, dije, genuinamente sorprendida. Las sirenas se acercaban cada vez más. Gustavo maldijo y se alejó de mí, guardando su teléfono rápidamente. Esto no termina aquí, advirtió antes de desaparecer hacia la sala. Aproveché esos segundos para trepar por la ventana. No fue fácil con mis 69 años y mis rodillas adoloridas, pero el miedo me dio fuerzas que no sabía que tenía. Luciana me ayudó a bajar del otro lado. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó ella mientras corríamos por el patio trasero hacia la calle lateral. No lo sé, pero agradezcamos a Dios que lo hicieron. Llegamos a la calle justo cuando dos patrullas se detenían frente a la casa. De una de ellas bajó Elías, nuestro abogado, acompañado de un oficial de policía. Lidia. Luciana, llamó Elías corriendo hacia nosotras. ¿Están bien? ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, pregunté, todavía sin aliento. Ángela me llamó, explicó.
Dijo que tenía un mal presentimiento después de que se fueron de su oficina. Me pidió que verificara que estuvieran bien. Cuando fui a tu departamento y no estaban, imaginé que habían venido aquí. Llamé inmediatamente a la policía. Gustavo salió de la casa con las manos levantadas, interpretando perfectamente el papel de víctima. Oficial, gracias por venir. Mi esposa y mi suegra entraron ilegalmente a mi propiedad y me amenazaron con un arma. Un sartén no es un arma, dije indignada. Señora, ¿es eso cierto?, preguntó el oficial. Entraron a la propiedad sin permiso. Antes de que pudiera responder, Elías intervino. Oficial, mi clienta Luciana Medina todavía es legalmente la dueña de esta propiedad junto con su esposo. Ella tiene todo el derecho de entrar a su propia casa. Pero llegaron sin avisar, insistió Gustavo. Y me amenazaron. Después de que él nos acorraló en la cocina, contraataqué. Dejó la puerta abierta a propósito para tendernos una trampa. Y estuvo grabando todo para hacernos ver como agresoras. ¿Es cierto eso, señor?, preguntó el oficial mirando a Gustavo. Grabé por mi propia protección, respondió Gustavo. Mi esposa no ha estado bien mentalmente. Tengo documentos médicos que lo comprueban. Documentos que él mismo fabricó, dijo Luciana con voz temblorosa pero firme. Documentos de internación voluntaria que intentó forzarme a firmar. El oficial nos miró a todos con expresión confundida. Esto suena como un asunto civil, no criminal. Sugiero que todos se calmen y resuelvan sus diferencias a través de los canales legales apropiados. Oficial, intervino Elías. Tenemos evidencia médica documentada de violencia doméstica. Tengo aquí las fotografías que se tomaron esta tarde en el hospital. Sacó de su portafolio una carpeta con las imágenes. El oficial las revisó y su expresión cambió inmediatamente. Estos moretones son recientes, observó mirando a Luciana. ¿Quién se los hizo? Luciana señaló a Gustavo. Él. Ayer me tiró al suelo y me inmovilizó cuando encontré evidencia de que había robado $30,000 de mi cuenta bancaria. Eso es mentira, gritó Gustavo, perdiendo finalmente la compostura. Ella está mintiendo. Esos moretones se los hizo ella misma. Es una enferma mental que se lastima para llamar la atención. Señor, necesito que se calme, advirtió el oficial. No voy a calmarme, continuó Gustavo. Esta vieja metiche, me señaló con dedo acusador, le ha llenado la cabeza de ideas a mi esposa. Ella nunca tuvo problemas conmigo hasta que su madre empezó a interferir. Señor Medina, dijo Elías con voz calmada pero firme, le sugiero que deje de hablar ahora mismo. Cada palabra que dice está empeorando su situación. ¿Mi situación?, rió Gustavo con amargura. Yo soy la víctima aquí. Yo soy el que ha estado cuidando a una esposa inestable. Yo soy el que ha sacrificado todo por este matrimonio. ¿Sacrificado robándole su dinero?, preguntó Elías. ¿Sacrificado golpeándola? ¿Sacrificado intentando internarla en contra de su voluntad? El otro oficial había estado revisando algo en su computadora portátil dentro de la patrulla. Salió con una expresión seria. Señor Medina, dijo. Tenemos un reporte de violencia doméstica presentado esta tarde por la señora Luciana Medina. Y según veo aquí, hay una orden de restricción temporal pendiente de ser procesada. El rostro de Gustavo palideció al escuchar sobre la orden de restricción. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando una salida. Pero esta vez no había escape fácil. Eso es ilegal, protestó débilmente. No pueden procesar una orden sin que yo tenga oportunidad de defenderme. Es una orden temporal, explicó el oficial, basada en evidencia preliminar de violencia doméstica. Usted tendrá su audiencia en corte para presentar su versión. Pero por ahora, le voy a pedir que se mantenga alejado de la señora Luciana Medina. Esta es mi casa, gritó Gustavo. No pueden echarme de mi propia casa. La propiedad está a nombre de ambos, intervino Elías mostrando documentos. Y dadas las circunstancias, lo más apropiado es que el señor Medina busque alojamiento alternativo mientras se resuelve este asunto legalmente. Gustavo me miró con odio puro. Tú hiciste esto, me acusó. Tú destruiste mi matrimonio. Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Yo solo abrí los ojos a mi hija, respondí sin retroceder.
Tú destruiste tu matrimonio el primer día que la lastimaste. Señor Medina, dijo el primer oficial con tono de advertencia. Le recomiendo que empaque algunas cosas y se retire pacíficamente. De lo contrario, me veré obligado a arrestarlo por alteración del orden público. Gustavo respiró profundamente, intentando recuperar el control. Está bien, dijo finalmente. Me voy. Pero esto no termina aquí. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a demostrar que todo esto es una farsa orquestada por una suegra manipuladora y una esposa mentalmente inestable. Haga lo que considere necesario, respondió Elías con calma. Nosotros haremos lo mismo. Gustavo entró a la casa escoltado por uno de los oficiales. Salió 15 minutos después con una maleta y su laptop. Antes de subir a su auto, se volvió hacia Luciana una última vez. Vas a arrepentirte de esto, le dijo. Cuando te des cuenta de que cometiste un error, cuando te des cuenta de que no puedes vivir sin mí, va a ser demasiado tarde. Ya me arrepentí, respondió Luciana con voz firme. Me arrepentí de todo el tiempo que perdí aguantando tu abuso. ¿Pero de dejarte? De eso nunca me voy a arrepentir. Gustavo entró a su auto y se alejó derrapando las llantas. El sonido resonó en la calle tranquila como un último grito de frustración. Cuando las luces traseras de su auto desaparecieron, sentí como Luciana se derrumbaba. La sostuve antes de que cayera al suelo. Estaba temblando violentamente, no de frío, sino de la descarga de adrenalina y emoción acumulada. Ya pasó, le susurré. Ya pasó, mi niña. Elías nos acompañó de regreso a mi departamento. En el camino nos explicó los siguientes pasos. La audiencia para la orden de restricción permanente sería en una semana. Mientras tanto, Gustavo no podía acercarse a Luciana a menos de 100 metros. También iniciaríamos el proceso de divorcio y la demanda por recuperación de los fondos robados. Va a ser una batalla difícil, advirtió Elías. Gustavo va a pelear con todo. Va a intentar desacreditarlas. Va a traer testigos que digan que Luciana estaba mentalmente inestable. Va a hacer que parezca que ustedes son las malas. Estamos preparadas, dije, aunque honestamente no estaba segura de estarlo. Hay algo más que necesito decirles, continuó Elías con expresión grave. Mientras esperaba afuera de la casa, hice algunas llamadas. Un contacto mío en el banco me pasó información extraoficial. Las transferencias de dinero que Gustavo hizo no fueron a una cuenta de inversión como él afirmaba. ¿A dónde fueron?, preguntó Luciana. A una cuenta a nombre de una mujer llamada Antonia Ferrer. Aparentemente, Gustavo ha estado manteniendo una relación con ella durante los últimos 8 meses. El silencio que siguió fue aplastante. Luciana me miró con ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Me golpeaba, me encerraba, me robaba, dijo con voz temblorosa. ¿Y todo ese tiempo tenía a otra mujer? Y le estaba dando mi dinero a ella. Eso parece, confirmó Elías. Mi contacto dice que la tal Antonia tiene 26 años y que Gustavo le compró un departamento hace 3 meses. Adivina con qué dinero. $30,000 era suficiente para un enganche en un departamento modesto. Gustavo había usado los ahorros de Luciana para instalar a su amante. Ese maldito, murmuré. Ese maldito desgraciado. Esto es bueno para nosotros legalmente, explicó Elías. Demuestra que las transferencias no fueron para beneficio del matrimonio, sino para enriquecimiento personal y de un tercero. Hace mucho más fuerte nuestro caso para recuperar el dinero completo más daños adicionales. No me importa el dinero, dijo Luciana con voz rota. Quiero decir, sí me importa, es mío y lo trabajé durante años. Pero lo que más duele es, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que todo era mentira? Porque él es un manipulador experto, le dije, abrazándola. Porque te aisló sistemáticamente de todos los que te amaban. Porque destruyó tu autoestima poco a poco hasta que dejaste de confiar en tu propio criterio. Nada de esto es tu culpa. Esa noche, en mi pequeño departamento, Luciana y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Me contó más detalles de su matrimonio, cosas que no había mencionado antes. Me habló de cómo Gustavo la hacía sentir afortunada de que él la soportara. De cómo le decía que ningún otro hombre la querría porque estaba demasiado dañada. De cómo la convenció de que sus amistades no eran realmente sus amigas, que solo la usaban. Me alejó de todos, dijo Luciana.
De ti, de mis amigas del trabajo, de mis compañeros de la universidad. Al final, él era la única persona en mi vida. Y cuando no tienes a nadie más, empiezas a creer que tal vez él tiene razón, que tal vez tú eres el problema. Pero ya no estás sola, le recordé. Ahora me tienes a mí. Y vamos a recuperar tu vida, paso a paso. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de miedo y esperanza. Luciana se quedaba en mi departamento, durmiendo en la habitación de invitados, tratando de reconstruir los pedazos rotos de su vida. Yo seguía trabajando en mis casas de limpieza, pero ahora con el teléfono siempre a mano, verificando constantemente que mi hija estuviera bien. Gustavo intentó contactarla múltiples veces a pesar de la orden de restricción temporal. Llamadas desde números desconocidos, mensajes a través de redes sociales, incluso envió flores al departamento con una nota que decía: «Perdóname, mi amor. Podemos arreglar esto». Elías nos instruyó a documentar todo, cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. Todo sería evidencia adicional. Lo que no esperábamos era la llamada de Lorenzo. Mi hijo me telefoneó 3 días después del incidente en la casa. «Mamá», dijo con voz tensa, «necesito que me expliques qué está pasando». Gustavo me llamó y me dijo cosas muy preocupantes sobre Luciana. Sentí como la rabia me subía por la garganta. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que Luciana tuvo un brote psicótico, que tú la convenciste de abandonarlo, que están presentando acusaciones falsas de violencia doméstica». «Mamá». Él sonaba muy convincente, muy preocupado. Dijo que tiene evidencia en video de que ustedes invadieron su casa y lo amenazaron. ¿Y tú le creíste?, pregunté, sintiendo la decepción como un peso en el pecho. ¿Le creíste a él sin siquiera hablar con tu hermana? «Por eso te estoy llamando», respondió Lorenzo a la defensiva. «Quiero escuchar tu versión». Le conté todo. Desde el momento en que llegué a casa y encontré a Luciana en el suelo hasta la revelación del amante y el dinero robado. Lorenzo escuchó en silencio. «¿Tienes pruebas de todo eso?», preguntó finalmente. «Fotografías médicas de los moretones, registros bancarios de las transferencias, documentos de la orden de restricción», enumeré. «Lorenzo, tu hermana ha estado siendo abusada durante más de 1 año. Y tú estuviste tan ocupado con tu propia vida que ni siquiera te diste cuenta». Hubo un silencio largo e incómodo. «Gustavo me mostró unos videos», dijo Lorenzo lentamente, «de Luciana gritándole, aventándole cosas. Me dijo que ella lo provocaba constantemente». «¿Y cuánto duraban esos videos?», pregunté. «¿10 segundos? ¿20? ¿Te mostró lo que pasó antes? ¿Te mostró cómo él la provocaba primero hasta que ella reaccionaba? Eso es lo que hacen los abusadores, Lorenzo. Graban solo la reacción de la víctima, no sus propias acciones que la causaron». «No lo sé, mamá», admitió Lorenzo. «Todo esto es muy confuso. Gustavo siempre me pareció un buen tipo». «Los abusadores siempre parecen buenos tipos», le dije con amargura. «Por eso salen con la suya durante tanto tiempo. Si quieres saber la verdad, ven y habla con tu hermana. Mira las fotografías tú mismo. Escucha su historia completa. Y después decide a quién le crees». Lorenzo prometió que vendría al día siguiente. Cuando colgué, Luciana estaba en la puerta de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ni siquiera mi propio hermano me cree», dijo con voz quebrada. «Todavía no ha escuchado tu versión completa», le recordé. «Cuando lo haga, va a entender». Pero parte de mí no estaba tan segura. Gustavo había sido muy meticuloso en construir su narrativa. Había videos editados, testimonios preparados, toda una red de mentiras que se reforzaban entre sí. Tenía que admitir que era brillante en su maldad. Al día siguiente, Lorenzo llegó al departamento a las 2 de la tarde. Venía con su esposa Hilda, una mujer callada que siempre me había parecido distante. Cuando Luciana les mostró las fotografías de sus moretones, vi cómo la expresión de Lorenzo cambiaba lentamente de escepticismo a horror. «Dios mío», susurró. «Luciana, ¿por qué no me dijiste nada?» «Porque Gustavo te llamó hace 2 meses y te convenció de que yo estaba loca», respondió ella. «Y tú le creíste sin siquiera verificar conmigo. Dejaste de llamarme, dejaste de visitarme. Me sentí completamente sola». Lorenzo bajó la cabeza, avergonzado. «Lo siento. Debí haber
Debí haber sido mejor hermano. Sí, debiste, dije sin dulcificar mis palabras. Pero lo que importa ahora es que estés aquí para ella de ahora en adelante. Hilda, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Yo sabía que algo no estaba bien, admitió. La última vez que los vimos, hace como 4 meses, noté que Luciana estaba muy delgada y nerviosa. Le sugerí a Lorenzo que investigara, pero él dijo que no debíamos meternos en su matrimonio. Lorenzo miró a su esposa con sorpresa. Nunca me dijiste eso. Te lo dije, corrigió Hilda firmemente. Pero no quisiste escuchar. Dijiste que Gustavo te había asegurado que todo estaba bien y que eso era suficiente. La tensión en la sala era palpable. Pero Luciana necesitaba el apoyo de su hermano, así que intervine. Lo que pasó ya pasó, dije. Lo importante es que ahora Lorenzo conoce la verdad. La pregunta es, ¿vas a estar del lado de tu hermana? Lorenzo miró a Luciana directamente. Absolutamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que testifiques en la audiencia, respondió Luciana. Elías dice que si tenemos a un familiar directo confirmando que vieron cambios en mi comportamiento, que notaron el aislamiento, eso ayuda a establecer el patrón de abuso. Lo haré, prometió Lorenzo. Y Hilda también. Hilda asintió. Voy a testificar sobre lo que vi hace 4 meses. Como Gustavo no te dejaba hablar sin interrumpir, como respondía por ti cada vez que te preguntábamos algo directamente. Esa noche, por primera vez en días, vi a Luciana sonreír ligeramente. Tener a su hermano de su lado significaba mucho para ella. Pero la paz duró poco. 2 días antes de la audiencia, Elías nos llamó con noticias preocupantes. Gustavo contrató a un bufete de abogados muy caro, explicó. El tipo que lo representa es conocido por ganar casos difíciles usando tácticas agresivas. Van a ir con todo en la audiencia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que van a atacar la credibilidad de Luciana desde todos los ángulos posibles, respondió Elías. Van a traer a la tal Antonia como testigo, pero van a presentarla como una amiga de la familia que puede testificar sobre el comportamiento errático de Luciana. Van a decir que las transferencias de dinero fueron para ayudar a esta amiga que estaba en problemas financieros, con el conocimiento de Luciana. Eso es mentira, protestó Luciana. Yo nunca supe de esa mujer. Lo sé, dijo Elías. Pero ellos van a presentar mensajes de texto supuestamente entre tú y Antonia donde discuten sobre el préstamo. Mensajes que muy probablemente Gustavo fabricó o manipuló. ¿Pueden hacer eso?, pregunté indignada. Pueden intentarlo, respondió Elías. Y nosotros vamos a demostrar que son falsos. Tengo un experto en tecnología digital que va a analizar los metadatos de esos mensajes. Pero necesito que se preparen mentalmente. La audiencia va a ser brutal. Van a cuestionar cada detalle de la historia de Luciana. Van a intentar hacerla ver como inestable, vengativa, manipuladora. Miré a mi hija. Se veía asustada, pero también había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Estoy lista, dijo Luciana. He sobrevivido más de 1 año de abuso. Puedo sobrevivir unas horas en una sala de audiencias. No vas a estar sola, le recordé. Voy a estar ahí contigo. Lorenzo y Hilda también. Ángela prometió venir. Y tenemos la verdad de nuestro lado. La verdad no siempre gana, advirtió Elías. Pero en este caso, tenemos más que la verdad. Tenemos evidencia sólida, testigos confiables, y una narrativa consistente. Gustavo tiene mentiras bien construidas, pero las mentiras eventualmente se desmoronan bajo escrutinio. La noche antes de la audiencia, Luciana no pudo dormir. La encontré sentada en la sala a las 3 de la mañana, mirando por la ventana. ¿Tienes miedo?, le pregunté, sentándome junto a ella. Aterrorizada, admitió. No de Gustavo, sino de no ser creída. De que el juez piense que estoy exagerando o mintiendo. De perder y tener que volver con él. Eso no va a pasar, le aseguré tomando sus manos entre las mías. No voy a permitir que vuelvas con él. Ni el juez ni nadie va a obligarte a regresar a esa prisión. Y si no me creen, insistió ella. Gustavo es tan convincente, mamá. Tiene respuestas para todo. Pero nosotras tenemos la verdad, le recordé. Y la verdad tiene un poder que las mentiras nunca pueden igualar.
La mañana de la audiencia llegó demasiado rápido. Nos vestimos con ropa formal y sencilla, como Elías nos había indicado. Nada llamativo, nada que pudiera ser interpretado como un intento de manipular la percepción del juez. Luciana se veía pálida pero digna con un vestido gris oscuro y el cabello recogido en una cola simple. Lorenzo y Hilda nos recogieron temprano. Ángela se reunió con nosotros en la entrada del juzgado. Elías ya estaba ahí, revisando sus documentos una última vez. Recuerden, nos instruyó. Respondan solo lo que les pregunten. No se dejen provocar. Sean honestas, sean directas, sean ustedes mismas. Cuando entramos a la sala de audiencias, vi a Gustavo sentado del otro lado con sus abogados. Llevaba un traje impecable y una expresión de preocupación perfectamente calibrada. A su lado estaba una mujer joven y atractiva que asumí era Antonia. Me sorprendió el descaro de traerla como testigo. El juez era un hombre de unos 60 años, de expresión seria pero no fría. Se llamaba Alfredo Ramírez, según indicaba la placa en su escritorio. La audiencia comenzó con el abogado de Gustavo presentando su versión. Pintaron un cuadro de Luciana como una mujer inestable que había tenido episodios de comportamiento errático durante meses. Presentaron los videos editados que mostraban a Luciana gritando. Trajeron a Antonia al estrado, quien declaró con lágrimas falsas que Luciana la había amenazado cuando descubrió que Gustavo le había prestado dinero para ayudarla con una emergencia médica. Mi madre tenía cáncer, mintió Antonia con voz quebrada. Gustavo fue tan generoso al ayudarme. Y Luciana se puso furiosa, me llamó terrible, me dijo que iba a hacer que me arrepintiera. Era una actuación convincente, tengo que admitirlo. Vi como algunas personas en la sala movían la cabeza con simpatía hacia ella. Pero entonces llegó nuestro turno. Elías llamó primero al médico forense que había documentado las lesiones de Luciana. El doctor presentó las fotografías y explicó con detalle técnico cómo los moretones mostraban un patrón consistente con agresión física repetida durante un periodo prolongado. ¿Estos moretones no pudieron haber sido autoinfligidos?, preguntó el abogado de Gustavo durante el contrainterrogatorio. Es extremadamente improbable, respondió el doctor. La ubicación, el patrón y la presión requerida para crear estas marcas son inconsistentes con autolesión. Además, hay múltiples moretones en diferentes etapas de curación, lo que indica agresiones repetidas en el tiempo. Luego Elías llamó a su experto en tecnología digital. El hombre, un tipo calvo de unos 40 años con lentes gruesos, explicó cómo había analizado los mensajes de texto que el abogado de Gustavo había presentado como evidencia. Estos mensajes fueron creados usando una aplicación de simulación de conversaciones, declaró mostrando gráficas y datos técnicos. Los metadatos muestran que fueron generados hace apenas una semana, no hace meses como se alega. Además, el número telefónico asociado a la cuenta de la señora Luciana en estos mensajes falsos no coincide con su número real. Vi cómo el rostro del abogado de Gustavo se ponía rojo. Intentó objetar, pero el juez le pidió que se sentara. Después fue el turno de Lorenzo. Mi hijo testificó sobre cómo había notado el cambio en Luciana durante el último año, cómo Gustavo controlaba cada interacción que tenía con ella, cómo se había dejado engañar por la narrativa de Gustavo. Me avergüenza admitir que no estuve ahí para mi hermana cuando me necesitaba, dijo Lorenzo con voz firme. Pero estoy aquí ahora, y puedo decir con absoluta certeza que Gustavo Medina es un manipulador peligroso que aisló sistemáticamente a mi hermana de su familia. Hilda confirmó su testimonio, describiendo en detalle aquella visita de hace 4 meses donde notó las señales de alerta. Finalmente, Luciana tomó el estrado. Elías la guió a través de su historia con preguntas cuidadosas y precisas. Luciana habló con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. Describió el aislamiento gradual, el control financiero, el abuso físico y emocional, el descubrimiento del robo de su dinero. Cuando encontré esos documentos, testificó, me di cuenta de que todo había sido una mentira, que el hombre con quien me casé nunca me amó. Solo quería controlarme y eventualmente robarme todo lo que tenía. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Gustavo intentó confundirla, hacerla contradecirse, provocarla. Pero Luciana se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con honestidad tranquila. ¿No es cierto que usted tiene un historial de comportamiento errático?, preguntó el abogado. No, respondió Luciana.
Trabajé en la misma empresa durante 7 años con excelentes evaluaciones de desempeño, hasta que mi esposo saboteó mi trabajo con sus constantes interrupciones. ¿Y no es cierto que usted autorizó las transferencias de dinero? Nunca autoricé ninguna transferencia, dijo firmemente. Ni siquiera sabía que existían hasta que encontré los documentos escondidos. Cuando Luciana bajó del estrado, vi a Gustavo por primera vez sin su máscara de control. Se veía furioso y desesperado. El juez revisó toda la evidencia presentada durante casi 1 hora antes de pronunciar su decisión. Basándome en la evidencia médica, los testimonios de los testigos y el análisis técnico de los mensajes fabricados, comenzó el juez Ramírez. Encuentro que existe evidencia suficiente y convincente de un patrón de abuso doméstico por parte del señor Gustavo Medina hacia la señora Luciana Medina. La orden de restricción se hace permanente. El señor Medina deberá mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la señora Luciana en todo momento. Luciana apretó mi mano con tanta fuerza que casi me lastima. Lágrimas de alivio corrían por su rostro. Además, continuó el juez, ordeno una investigación criminal sobre las transferencias bancarias no autorizadas. La evidencia presentada sugiere apropiación indebida de fondos. El caso será referido al fiscal del distrito. Gustavo se levantó bruscamente. Esto es injusto. Ella está mintiendo. Todos están mintiendo. Señor Medina, dijo el juez con voz severa, le sugiero que se siente y se comporte con dignidad. Su falta de control en este momento solo confirma las preocupaciones sobre su temperamento. El abogado de Gustavo lo jaló del brazo para que se sentara, pero Gustavo se soltó violentamente. Me miró directamente con odio puro. Tú hiciste esto, me gritó. Tú destruiste todo. Los oficiales de seguridad se acercaron inmediatamente, pero antes de que pudieran tocarlo, Gustavo se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez, lo vi llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de un hombre que había perdido el control y no podía soportarlo. Salimos del juzgado envueltas en un abrazo grupal. Lorenzo, Hilda, Ángela, Elías y yo rodeamos a Luciana, protegiéndola, celebrándola, recordándole que nunca más estaría sola. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Luciana inició formalmente los trámites de divorcio. La investigación criminal contra Gustavo avanzó rápidamente cuando descubrieron que había falsificado documentos adicionales intentando obtener un préstamo usando la casa como garantía sin el conocimiento de Luciana. El banco congeló todas las cuentas y comenzó el proceso de recuperación de los $30,000. No sería rápido, pero al menos ahora había esperanza. Luciana encontró trabajo en una pequeña oficina contable. No ganaba tanto como antes, pero era suficiente para empezar a reconstruir su independencia. Se mudó a un departamento pequeño cerca del mío, un espacio que era completamente suyo. 6 meses después de la audiencia, Luciana y yo estábamos sentadas en su nuevo departamento tomando café. Había comprado muebles de segunda mano, había pintado las paredes de colores alegres, había llenado el espacio de plantas y fotografías familiares. Gracias, mamá, dijo de repente. ¿Por qué?, pregunté. Por creerme cuando nadie más lo hizo. Por no dejarme en esa casa. Por luchar por mí cuando yo había olvidado cómo luchar por mí misma. Eres mi hija, respondí simplemente. Siempre voy a luchar por ti. Luciana sonrió, y era una sonrisa real, completa, sin miedo detrás de ella. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que había perdido quién era. Que Gustavo había destruido a la persona que solía ser. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba escondida, esperando el momento de salir de nuevo. Miré a mi hija, a esta mujer fuerte y resiliente que había sobrevivido lo inimaginable y había salido del otro lado. Ya no era la sombra asustada que había encontrado en el suelo de aquella casa. Era Luciana de nuevo, completa y libre. ¿Y qué va a hacer esa persona ahora?, pregunté. Vivir, respondió con determinación. Voy a vivir sin miedo, sin pedir permiso, sin disculparme por existir. Voy a recuperar cada parte de mí que él intentó destruir. Y eso fue exactamente lo que hizo. Gustavo eventualmente fue condenado por fraude financiero y abuso doméstico. Pasó 2 años en prisión. Cuando salió, se mudó a otro estado. Nunca volvimos a saber de él. Luciana recuperó su dinero,
reconstruyó su carrera, y eventualmente incluso volvió a confiar lo suficiente como para tener nuevas amistades. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada día era un paso más lejos de la oscuridad. Yo seguí limpiando casas, cuidando de mi hija desde la distancia respetuosa que ella necesitaba para sanar. Ya no era la mujer que tenía que ser rescatada. Era la mujer que se había rescatado a sí misma, con un poco de ayuda de quienes la amaban. Y cuando pienso en aquel día que llegué a casa temprano y vi a mi hija en el suelo, ya no solo siento dolor, también siento gratitud. Gratitud porque llegué a tiempo. Gratitud porque tuve el valor de actuar. Gratitud porque, al final, el amor fue más fuerte que el miedo. La historia podría haber terminado de muchas maneras, pero terminó con dignidad restaurada, con justicia servida, y con una madre y una hija más unidas que nunca, sabiendo que juntas pueden sobrevivir cualquier tormenta.